Creo que es una forma como de conexión. Me gusta la idea de hablar de cosas comunes. Las personas que éramos hace 4 años cuando tuvimos X conversación han cambiado. Que las conversaciones comunes tienen mucho valor. Y me encuentro con, a mí también me pasa eso. Para ser curioso hay que ser vulnerable. Pero siempre que he sido vulnerable me he encontrado como con la recompensa. Todo va a estar bien. Bienvenidos, bienvenidas a Así Mismo Podcast. Un espacio donde somos vulnerables para darnos cuenta de que a todos nos pasa lo mismo. Mi nombre es Gabriela. Y yo soy Juliana. Estamos felices de que nos acompañen hoy y esperamos que disfruten de esta conversación. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví. Buenas. Hola. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. O el momento que nos estén escuchando el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro tercer capítulo de Así Mismo Podcast. Hoy estamos en una situación complicada. Yo tengo gripa. Y yo venía trotando a la casa de Jules y me caí. Así que es un poco el capítulo de las lesionadas. Sí, o sea, casi no lo logramos. Yo perdí la voz en un momento de la semana. Yo llegué una hora después y Jules me tuve que hacer una curación. Agradezcan que no están viendo mis piernas porque no se ven nada sexys en este momento. Pero bueno, comprometidas. Nada. Además, el capítulo de hoy está muy chévere. Sabemos que les va a gustar un montón. Bueno, les contamos un poco el contexto. Saben que está en furor esta película de Intensamente 2. Juli y yo decidimos ir a verla. Spoiler y cosa importante, no pudimos ir a verla juntas. Fue muy triste y al final decidimos como, bueno, vamos cada una. Y en vez de tener una conversación después de la película, inmediatamente vamos a tenerla en vivo y en directo en este momento. Exacto. Así que el capítulo que verán hoy realmente es la conversación que debimos tener el día que vimos la película. Ajá. Bueno, dijimos que no íbamos a hacer spoilers, pero creo que yo al principio del capítulo voy a poner una pequeña advertencia como de si hablamos de la película un poco. Si no estás listo, guarda este capítulo y vuelve a él cuando ya estés listo. Si no te importa tanto como mi mamá ama, o sea, mi mamá es como, por favor, hazme un spoiler de lo que va a pasar. Entonces, si eres ese tipo de persona, adelante con el capítulo. Bueno, no, pero igual creo que hay, o sea, no. No hicimos spoilers completos, pero, o sea, debo decir que yo que no quería que me hablaran de la película, si hubiera visto este capítulo antes de ver la película, si hubiera sido como, me estás spoileando, maldita sea. Entonces vamos a hablar de las emociones. Y comenzamos el capítulo contándoles que hoy traemos un elemento especial que van a encontrar en nuestras redes sociales o bueno, en el post de este capítulo. Y es que con Jules pensábamos un poco, la primera parte de Intensamente nos habla de las emociones básicas, como 5 emociones básicas que tenemos desde que nacemos. Y esta segunda parte va a complejizar las emociones. Si llegan otras 5, si no estoy mal. Sí, 5 o 4, 5. Bueno, llegan otras. Y con Juli nos hicimos la pregunta, ¿será que esas son todas las emociones? 9, 10. Y encontramos un elemento que se llama el círculo de las emociones. Lo verán en las redes sociales, pero van a darse cuenta que existen un montón de emociones y nos parece como un elemento interesante para dejarles, para que cuando ustedes quieran como analizar un poco el tema de sus emociones, pues encuentren que hay un montón y que se pueden nombrar de múltiples formas. Y todas esas emociones, o sea, cada una de ellas tiene como un papel, o sea, hay una razón por la que estamos sintiendo eso y yo creo que esto es algo de lo que ya se habla más, o sea, creo que hace unos años no era tan claro como esta emoción no es que sea buena y la otra es mala, sino que las dos tienen un propósito. Ya eso yo creo que es un discurso que está mucho más presente, pero de todas formas yo creo que vale mucho la pena la reflexión. Y por ejemplo, una de las reflexiones que yo hago es la envidia. O sea, la envidia ha sido una emoción que se ha como satanizado mucho siempre. Y yo creo que todas nos acordamos de en algún momento nuestros papás nos dijeron no seas envidioso, lo que sea, no está bien sentir envidia. Entonces, pues también vale la pena preguntarte cómo que no está bien sentir una emoción. O sea, es algo que llega a ti para darte un mensaje. Y creo que muy importante pensar en cuál puede ser como la utilidad de la envidia. Pues la envidia te está mostrando algo que tú quieres. Y de pronto no sabías que lo querías hasta que notaste que te dio envidia que otra persona lo tuviera. Entonces, por ejemplo, pensémoslo en, yo tengo una amiga y esta amiga tiene tal trabajo y a mí eso me da envidia. De pronto mi relación con mi amiga se vería como afectada si yo estoy pensando como, es que la envidia es una sensación mala, un sentimiento malo,
Entonces yo voy a tratar de justificarme y de decir, no, yo no siento envidia. Lo que pasa es que no me parece que tú te lo merezcas, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Mientras que si yo acepto, tengo envidia, o sea, esto me está haciendo sentir envidia, pues ya sé que no es algo contra mi amiga, o sea, no hay razón para que yo trate de justificar, no debería estar sintiendo eso, es más como, ella es un espejo y me está mostrando este tipo de trabajo, me gustaría. Y ya puedo como hacer un plan, moverme hacia eso, etcétera, etcétera. Entonces creo que quitarle como la connotación negativa a las emociones hace que las podamos vivir como con más tranquilidad y que entendamos a dónde deberíamos estar yendo con eso. Demasiado, demasiado de acuerdo. Yo creo que queríamos comenzar un poco por este punto de la utilidad, porque como dice Jules, a veces uno le vende la idea de que no todas las emociones son útiles. Y cuando uno ve la rueda, que ya la verán, pues de verdad uno dice, hijo de pucha, de verdad que hay unas que preferiría no sentir o que yo creo que son cero útiles en la vida. Entonces la reflexión que yo traía al respecto, que también me hizo como pensar la película, era todas las emociones son luz y sombra y no son ni buenas ni malas. Creo que son un poco como gafas, diría yo, como cuando uno dice, me voy a poner las gafas del feminismo, las gafas de no sé qué. Es como, ¿qué puedo ver con esta emoción que me puede aportar a mi vida y que también me afecta? Pero no porque sea buena o mala, simplemente es porque la emoción me permite ver el espectro completo. Entonces, como que también me hacías pensar con esta reflexión, Jules, en algo súper interesante que primero te voy a preguntar. A ver. Y es como, después de ver la rueda de las emociones, como, ¿cuál es esa emoción que es más regente en tu vida? Como que tú dices como, un pilar. A ver, yo lo pensé, yo miré la rueda para poder contestar esta pregunta y yo no me quedaría como en una de las primeras, pues, de las principales, sino que me iría como un paso más allá. Y yo creo que una emoción que, a ver, cuando nosotros hablamos de rige tu vida, nos estamos refiriendo a esta emoción como que te impulsa más que otras emociones, o sea, te hace hacer más cosas que otras emociones. Yo creo que la mía es el optimismo. Okay. Como que si yo me siento optimista sobre algo, si yo como que le tengo fe a algo, lo que sea, eso es lo que me hace moverme. Si yo me siento como con algo como esto no, o desanimada, o siento que no conecta conmigo, o lo que sea, soy como muy apática. Mientras que si yo me siento optimista sobre cualquier cosa, voy a ser muy proactiva en esa situación. ¿Cuál es la tuya? Pues fue un ejercicio súper interesante, la verdad. Creo que es una que me rige desde hace muy poco, pero que se ha vuelto muy importante para mí. Y quería hacerte la pregunta realmente porque cuando la analicé, llegué a la misma reflexión que tú hacías con la envidia. Uh-huh. Y es que aquí la ubican como en la parte gris, la emoción es la insignificancia. Okay. Y entonces yo digo como, a uno siempre le enseñan que el sentirse insignificante no está muy bien. Y la ponen también como por el lado de la ira, de la tristeza. Y a mí esa emoción me encanta. O sea, realmente hoy en día rige mi vida porque gracias a experiencias que he tenido en el último año, me he dado cuenta que sentirse insignificante en realidad es una gran forma de aprender que lo que uno hace es como solo de uno, para uno, y que le debe importar es a uno mismo. Y aquí que promovemos la vulnerabilidad, pues les cuento que yo desde pequeña como que me eduqué, fui educada, la verdad no sé muy bien todavía si fue algo muy mío o del exterior, como en que lo que yo hacía tenía que agradar a los otros. Y bueno, me fui de viaje un largo tiempo sola y ahí yo pues me di cuenta que era como realmente no le importó a nadie y eso es maravilloso. O sea, en verdad como que después de esa experiencia yo soy toda, lo que yo haga solo me importa a mí y solo me afecta a mí y me incumbe a mí. Claramente hay gente que me apoya y me encanta, pero al final del día quien va a llevar el resultado pues soy yo. Entonces ahora me encanta la idea de ser insignificante, sentirme pequeña me fascina. Y ahí hice ese cambio de lo que tú decías, como toda la vida yo pensé que ser insignificante era terriblemente malo. Y hoy digo, la emoción de la insignificancia es un motor enorme donde de verdad tú ya dices, tomo las riendas y hago las cosas porque yo quiero hacerlas. Hay otra emoción que creo que se parece mucho a esto que estás diciendo, que también siempre como que tiene una connotación negativa en el sentido de tú no deberías hacer las cosas por sentirte aceptado, por sentir que encajas, pero en la rueda está aceptado como una emoción y yo creo que todos, o sea, si hay como una emoción como común para todos es esto, o sea, todos nos queremos sentir parte de algo y de pronto moldeamos nuestra vida a
debería sentirme así, debería hacer esto, debería actuar de tal forma, con tal de sentirme aceptado. Ujú. Pero yo creo que, o sea, esta emoción, si uno no la sabe manejar, sí de verdad puede tener como un impacto negativo en cómo tú te ves a ti misma. O sea, como que si esto que estoy haciendo no me lleva a sentirme aceptado, entonces no está bien. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Jules. Creo que algo que dices también frente a la percepción de los otros y la aceptación me lleva a pensar en algo que para mí fue una reflexión muy importante mientras lloraba sola en el cine. Y era cómo es la educación emocional de las personas. O sea, siento que dependiendo de la cultura, del contexto, bueno, dependiendo de un montón de cosas, a todos y todas nos educan de una forma distinta. Y eso es súper importante cuando crecemos. Entonces te quería preguntar cómo ha sido tu relación con las emociones, cómo te educaron al respecto. Sí, o sea, mi relación con mis emociones yo creo que ha sido todo un tema, sobre todo porque yo noto que yo soy una persona muy racional y en ese sentido a veces me cuesta conectar con mis emociones. O sea, No lo veo. ¿no lo ves? No, para nada. O sea, me cuesta conectar con mis emociones en el sentido de, no sé, alguien me dice piensa en cómo te sentirías si esto estuviera pasando y yo tengo que hacer un esfuerzo demasiado grande como por, esta sería la emoción que yo tendría. Si me hago entender, como que siento que para mí es mucho más fácil razonar cómo me sentiría que sentir cómo me sentiría. Entonces, siento Ok. o sea, lo primero que yo diría, yo creo que soy una persona mucho más racional que otra cosa, pero, una cosa es que me cueste a veces conectar con mis emociones y otra cosa es, por ejemplo, en los últimos como 2 años, yo siento que yo he actuado mucho por emoción. O sea, Ok. como que mi cabeza me está diciendo, deberías estar haciendo esto, pero la emoción me dice otra cosa y hago lo que me dice la emoción. Entonces, no sé si es claro dónde está la diferencia para mí, pero una cosa es, yo siento que para mí es más fácil conectar con mis pensamientos que con mis emociones, pero otra cosa que he notado como en los últimos años no siempre he sido así, es como ahora estoy como un poquito más guiada por la emoción que por la razón, lo cual ha sido como un cambio. Un ¿Y te cambio. sientes bien con él? O sea, todavía lo estoy tratando de manejar, Ok. como que todavía creo que debe haber un mejor balance. Entonces todavía lo estoy tratando de gestionar, pero sí creo que me moví en la dirección correcta, como que moverme hacia el otro lado, hacia ser más racional aún y menos emocional, no hubiera tenido como un gran resultado. Entonces creo que haberme movido hacia un poco más la parte de las emociones me beneficia, solo creo que tengo que ya balancearlo un poco más. Ok. ¿Tú qué opinas? ¿Será que pasa siempre a esta edad? A mí me pasó igual. Ok. O sea, yo siento, mi relación con las emociones sí es malita, la verdad. Porque no siento que haya tenido una educación emocional de pequeña. Como que justo ayer hablábamos con mi tía, Consuelo, que de pronto puede estar Un escuchando saludo. este podcast, que en mi familia como que cero que nos enseñaron a hablar, como a dialogar. Y yo jamás como que sí supe expresar, oiga, me siento triste, porque me siento triste, como que yo me sentía muy culpable de pequeña, sí tengo ese recuerdo, la culpa, que también es una emoción muy importante, de que me sentía mal y no podía explicar por qué. Y sorpresa, todavía me pasa, o sea, todavía a veces soy como me siento muy molesta y estoy molesta y no quiero hablar, pero no te puedo decir por qué, como que no lo puedo expresar muy bien. Y por el otro lado, pues sí, mismo colegio, siento que es una educación muy de la razón, de siempre ser muy lógico, muy esquemático, cosa que a mí me ha ayudado toda la vida, o sea, yo sí amo mucho ser como esquemática, pero también desde hace 2 años, creo que a partir como del episodio de ansiedad y todo esto, me tocó, o sea, era como, o te conectas con tus emociones, oigan, porque me lo decía la psicóloga, realmente yo a veces llegaba a terapia y era como el esquema de pensamiento que tengo ahorita y ella era como, no me interesa, o sea, no me interesa en lo absoluto, es como que sientes y yo no sé, me siento muy triste, pero ¿por qué? Muy difícil. Entonces también ha sido como comenzar a trabajar en eso y yo también los últimos 2 años he estado en ese tema. Siento que ahora soy mucho más emocional y me encanta realmente, como que me gusta. Buenas decisiones que he tomado en los últimos años de mi vida han sido producto de la emocionalidad.
y de querer conectar con ella sobre todo, como de querer darme el espacio de estar ahí con mis emociones. Entonces sí, creo que ahorita estoy en esas, pero ha sido muy difícil, ha sido muy difícil. Y bueno, ahí veremos. Yo sí no estoy buscando un balance. Como que en este momento de mi vida sí estoy como quiero ser más emocional. Pero me encanta eso último que dijiste porque siento que siempre ha habido como este mito o este tabú de tú tomas mejores decisiones en tanto más las pienses, más lógico seas, como, y tú lo que estás diciendo es, he tomado muy buenas emociones guiada por la emoción, entonces como que no, ¿qué? Muy buenas decisiones, sí. Guiada por la emoción, entonces como que creo que es un cambio de lo que a uno siempre le dicen, es como no seas impulsivo, piénsalo más, piensa qué puede pasar. Sí, no. Y no, Pero o sea, no es necesariamente. Total, pero es duro, o sea, es duro, como que... Pero siento que una vez que uno da el primer paso, como todo en la vida, el resto se camina más fácil. Como Ok. que ahora yo vivo muy tranquila así y bueno, de pronto en algún momento me volveré otra vez más racional. Supongo que hay momentos de la vida donde uno tiene que ir como muy con la lógica, pero a mí en este momento me gusta mucho la emoción. Ok, me encanta. Y hablando de nuestra educación emocional, creo que lo hablamos un poco aquí, como que dimos la entrada, pero otro tema que sé que nos problematizó a las dos, estoy segura, de la película, es cuál es el papel de la razón en la emocionalidad. Sé que a Jus le impactó un poco más, así que Sí. te doy aquí el micrófono. De nuevo, esto no es un spoiler. O sea, no vamos a hacer spoiler. Pero sí, como que yo. O sea, es que ahora no sé cómo no hacer spoiler. Yo viendo la película me preguntaba cómo. Y esto, o sea, si se han visto intensamente, uno saben que la película está 100% basada en las emociones. Y entonces yo me preguntaba como, bueno, pero ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento en tu cerebro es como tengo esta emoción, pero sé que lo que hay que hacer es esto y lo voy a hacer? Bueno, quiero ahí explicarle un poco si alguien no se ha visto intensamente uno, Ok. que yo me la vi hace 3 meses. Ok. Spoiler. Simplemente la idea de la película es que dentro de la cabeza de cada ser humano hay una máquina gigante, como un cuarto de control, creo que se llama, y las emociones tienen un teclado enorme donde controlan todo literal. Entonces es como, tiene que estar triste, botón de tristeza, tiene que sentir alegría, botón de alegría, ya, eso es, Ujú, listo. exacto. Y o sea, mi problema con la película, yo no creo que eso sea tan así, o sea, no creo que, de pronto es porque yo soy una persona un poco más racional, así como de base, pero yo sí pensaba como, no es como que una emoción llegue a mí y yo ya inmediatamente haga lo que la emoción dice, o sea, para mí, y eso yo creo que nos pasa a todos, o sea, no creo que sea la única, como que la razón tiene un papel un poco diferente en el sentido de yo tengo la capacidad por muchas cosas, o sea, porque me acuerdo de otras cosas que han pasado, porque de pronto pido consejos, lo que sea, tengo la capacidad de, sí, yo siento esta emoción, pero voy a hacer otra cosa diferente a lo que esta emoción me está diciendo que haga. Y siento que ahí yo pensaría como es importante aprender a gestionar tus emociones. Y a gestionar tus emociones, por ejemplo, voy a volver a lo de la envidia. Como tú puedes estar sintiendo envidia. Eso no quiere decir que vayas a donde tu amiga y le vayas a hacer de todo, la vayas a insultar. ¿Qué es lo que está haciendo la razón? Es como literalmente diciéndote qué es lo que esa emoción te está tratando de contar. Entonces llega la razón y te dice, para mí sientes envidia porque esto, y lo que deberías estar haciendo es cambiar tu camino profesional, no sé, o sea, X. Entonces, sí, para mí eso es el papel de la razón. Pero es más lo que estaba diciendo ahorita, como yo creo que es un balance, como una mezcla entre las dos. Yo creo que es una secuencia, en realidad. Porque creo que la emoción te da como... Ay, me encanta esto, me lo dijo mi psicóloga hace muchos años. A ver. Pero es una gran, como metáfora. Ella decía, uno es una bombita, como las bombitas, el emoji de WhatsApp. Y las emociones son como las que prenden la bombita, las que hacen que se mueva. Entonces yo siento que sí, la emoción es como el impulso sin dirección y la razón es la dirección. Como que uno elija a dónde quiere ir esa bombita, a dónde la quiere llevar, como cómo la quiere gestionar, tal cual. Entonces sí, yo lo veo un poco así.
Tal vez por eso se supone que mientras, o bueno, cada vez que crecemos, podemos ser como más inteligentes emocionalmente, porque dicen como no, cuando uno es un niño, solo como que siente las emociones y se deja llevar por los impulsos y nada importa. Y supuestamente cuando uno es adulto ya lo lleva más con la razón, pero hay puntos en que eso no sucede. Entonces como que eso también pues me llama la atención de la película. De acuerdo, de acuerdo. Y creo que ahí entra otra parte como importante de toda esta conversación y tiene que ver con tu autoconcepto. O sea, ya cuando tú tienes como formado un poco cómo se ve tu mundo emocional y cómo se ve tu mundo racional y cuáles han sido tus experiencias, yo creo que ahí llega el autoconcepto, lo que tú crees de ti mismo. Yo lo que creo realmente es que cuando a ti una emoción te hace sentir algo, pues sí, las emociones te hacen sentir algo, ¿no? Normalmente, Sí. normalmente. Pero luego tú, eso que estabas diciendo de la secuencia, o sea, tienes un camino o tienes otro camino, esa elección que tú tomas es lo que va formando tu autoconcepto. Uh-huh. No sé, o sea, si a mí algo me dio rabia, yo tengo dos opciones: ir a aislarme, que se me pase la rabia por un momento, o explotar con la persona con la que me dio rabia. La elección que yo tome entre esos dos, yo siento que es lo Claro, que va total. formando mi autoconcepto. Sí, porque por un lado decís como soy una persona que es... Soy explosiva, Soy explosivo, soy de bravo. mal genio, ajá. Y por otro lado es como no, yo soy una persona que Oye, se sí, puede tienes toda la autorregular. razón. Claro. Entonces, para mí Brillante. el autoconcepto está ahí. Ok, wow. Es que a mí ese tema de la película me pareció denso. Un poco siento que ahí hablan de que el sistema de creencias, que es al final el que rige como este autoconcepto, se forma muy secuencialmente. Según Disney, es como que las primeras percepciones que tenemos de nosotros mismos están totalmente basadas en como lo que el círculo más cercano piensa de nosotros. Entonces están, por ejemplo, los padres, los abuelos, la familia en general. Y luego parece ser que todas nuestras creencias se basan en lo que los otros piensen de nosotros, pero los otros amplio, como los amigos, los profesores, la gente en general que rodea la vida. Entonces parece ser que el sistema de creencias se moldea como por los otros todo el tiempo. Y yo me estaba preguntando, la palabra es autoconcepto, o sea, de uno mismo, a sí mismo, como de uno. Es una combinación realmente entre lo que piensa la gente que más amamos, lo que piensa la gente que nos rodea y lo que nosotros comenzamos a pensar de nosotros mismos. ¿Y en qué momento de la vida eso sucede? ¿Cómo ha sido esa vivencia para ti, Jules? A mí me encanta este tema. O sea, a mí el tema del autoconcepto me encanta. En el primer capítulo dije que yo estaba obsesionada como con lo que la mente te dice a ti mismo y eso cómo se refleja. Y yo siento que eso está muy relacionado con el autoconcepto. Entonces a mí me encanta hablar del autoconcepto. ¿Yo qué creo? Yo creo que yo no era tan consciente de que uno tiene un autoconcepto hasta hace muy poco. Como 2 años también. Como... Pero hace 2 años, ¿qué pasó hace 2 años? Dios mío, Sí, un es año verdad, mágico, es 2022. verdad, literal. Pero sí, o sea, yo siento que antes yo vivía mi vida como yo así soy, estas decisiones son las que tomo, punto, y no era consciente como de yo tengo en mi cabeza este sistema de creencias que me está diciendo, es que tú eres así, entonces esto es lo que tú tienes que hacer. Uh-huh. Entonces, ahora que soy mucho más consciente de el impacto que el autoconcepto tiene en tu vida, porque, o sea, si uno lee sobre esto es como impacta todo, impacta los hábitos que tienes. En la teoría, y eso es como un momento teórico, es como la parte más elevada de ti mismo es tu autoconcepto. Luego van los pensamientos y luego van los hábitos. O sea que si tú quieres cambiar un hábito, lo más fácil sería empezar por el autoconcepto. Un ejemplo, yo en mi autoconcepto soy una persona perezosa. Entonces tengo los hábitos de una persona perezosa. Pero si yo quiero cambiar estos hábitos de soy una persona perezosa, lo primero que tengo que hacer es dejar de decirme que soy perezosa. Para mí, ese ha sido como el viaje, pues, en el que yo me he metido con el tema del autoconcepto. Y es como, esto está afectando todos los ámbitos de mi vida. Todos. Así yo no los vea, porque ¿qué pasa? Los hábitos
son algo en lo que uno ya no piensa, precisamente. Entonces, plantearte el autoconcepto como esto, de verdad es lo más importante de tu vida, es cómo te ves a ti misma. Para mí ha sido como, lo ha cambiado todo, porque ahora soy como mucho más respetuosa con, por ejemplo, las cosas que yo me digo a mí misma. Antes yo era como, soy una bruta. Jamás en este momento de mi vida me vas a escuchar diciendo de mí misma, soy una bruta, porque trato de ser muy consciente de el efecto que eso va a tener en cómo yo me veo y luego en el resto de mi vida, literalmente. Entonces, esa ha sido un poco mi experiencia con el autoconcepto. Es que loco, porque yo me digo mucho que soy muy bruta, o sea, y lo digo un montón. Ya para hoy. ¿Ya paro? O sea, ¿Paro a hoy? partir de hoy paras. Pero ahorita que me quedé dije, qué hueva, o sea, como... No, mentiras, pero sí me lo digo mucho. Y sabes que tengo una tía que me señala mucho eso, otra mis muchas tías. La tía Toya, si nos escucha también. Un saludo. Dios, toda mi familia va a terminar referenciada en el podcast. Pero ella dice como, no, o sea, eso, como, porque te lo crees. Y yo a veces decía, no, yo no me lo creo, o sea, yo lo digo es como una muletilla, porque pero yo no creo que sea bruta realmente. Pero sí es como, para mí hay una tensión ahí, porque aunque yo en el fondo no lo creo, pues me lo estoy diciendo un montón. Uh-huh. Entonces me parece súper interesante eso, no lo había pensado, voy a intentar dejar de decirlo. Me encanta, y nos cuentas cómo te va. Porque también, y aquí sí es donde creo que las dos podemos no estar tan de acuerdo. Yo sí realmente creo que, o sea, que es como una bola de nieve, o sea, lo que pasa en tu infancia forma como esta, no sé, digamos, esta primera capa del autoconcepto, y luego esa capa ya te lleva a lo siguiente, y a lo siguiente, y a lo siguiente. Entonces, para mí, sí está muy de verdad relacionado con lo que pasa en tu infancia, y pues, o sea, de pronto tú no vas a estar de acuerdo, pero yo creo eso, y es porque hasta que tú no haces el esfuerzo consciente de yo tengo que cambiar esto, pues como que sigues viviendo las mismas experiencias, sigues tomando las mismas decisiones. Era lo mismo que yo decía en el primer capítulo, como de, a mí alguien me metió en la cabeza que yo no era buena para hablar en público. O sea, yo no sé cuál fue el momento exacto, pero estoy segura que sí fue de niña, que me decía mucho mi familia, como, es que tú eres toda callada, tú no hablas, y eso a mí se me fue quedando, hasta que yo, hasta muy grande, era hasta como... que hice mi podcast. Literal. Hasta muy grande era como, no se me da hablar en público. Y luego, ¿qué pasó? Y aquí creo que de nuevo no vamos a estar de acuerdo, pero ¿qué pasó? Entré a mi primer trabajo, conocí a personas, lo que sea, y la gente me empezó a decir, wow, tú haces presentaciones súper bien, como hablas en público muy bien, y luego literalmente me contrataron para hablar en público, como tú eres una persona a la que esto se le da. Yo de dónde había sacado que a mí no se me va a hablar en público, o sea, ¿en qué momento? ¿Y cuál fue el momento en el que cambió mi autoconcepto respecto a eso? El momento en el que alguien me dijo, qué bien lo haces. Y luego sí fue como, es verdad, yo lo hago muy bien, yo porque todo el tiempo pensé que yo era mala para hablar en público, como, ¿quién me dijo eso? Entonces, yo sí creo que está muy relacionado con lo que te dicen tus papás de chiquita, lo que sea. Luego eso se va convirtiendo en otra cosa, pero todo vuelve a ese centro. Además, porque me hiciste pensar en algo muy importante, y es que no solo todo vuelve a esa cosa, sino que uno comienza a buscar eso, ¿no? Ajá. O sea, si a mí todo el tiempo me dicen, como tú no eres, tu ejemplo, es que tú no eres muy callada, tú no eres buena para hablar en público, lo dicen de nana. Y luego en el colegio, cuando ves a la gente que es así súper extrovertida y tal vez dirás, como que yo no soy de este parche porque es el de los extrovertidos, puedo juntarme más con la gente que es más callada. Uh-huh. Entonces como que uno también inconsciente y conscientemente va buscando como esas líneas que te van diciendo, es que no eres bueno para hablar en público, no eres bueno para hablar en público, hasta que una situación como un primer trabajo te enfrenta a eso. Pero además me pones a pensar en algo que... momento vulnerable, de verdad. A ver. Pues que para hacer ese, o sea, como para dominar... Ay, es que me leyó el tarot una vez, me dijo que yo usaba mucho la palabra dominar y que eso no era bueno. Decía como, uy, si yo acá, ¿sí ven? O sea, hasta el ibas tarot a ser vulnerable hablando de otra cosa y luego hablas del tarot. Terminé más jodido, o sea. ¿Qué decía el muchacho del tarot? No es dominar, es como domar, decía él, como domar, acariciar suavemente. Esa fue la expresión, lo tengo anotado en mi cuaderno. Porque estamos hablando de dominar o domar, porque iba a decir como... saber gestionar, iba a decir saber dominar las emociones, pero me retracto, como saber llevar las emociones,
como que también siento que implica un trabajo muy importante de volver a esas creencias, de volver a revisarlas. Y para mí, este es el momento vulnerable, algo que es súper difícil, Jules, es como el trabajo de volver a mi infancia a mirar esas emociones. No porque me dé pereza, realmente es un ejercicio que me gusta, no lo había hecho hasta hace muy poco, duro, pero a veces me siento como que eso no me deja avanzar. Y hablando de el lema de así mismo, que es como cosas que siento que solo me pasan a mí, eso es una cosa que yo siento que solo me pasa a mí, como que yo a veces hablo con amigos, bueno, también muchos como hombres que creo que gestionan sus cosas un poco distinto, y es como, ay, Gaps, pero es que tú vives como mucho en el pasado, tú estás visitando mucho el ayer y es mejor que vivas en el hoy. Y, ay, no quiero hacer spoiler de Intensamente 2, pero hay una emoción que quieren ocultar ahí y es la nostalgia. Y a mí me dio mucho pesar. Pensé que no le ibas a decir. No, la dije ya. Igual la van, o sea, esa va a ser Intensamente 3, ¿sabes? Como, esa gente tiene para hacer hasta como el paseo 1, o sea, son Dago García, pero de Disney, van a hacer las que quieran. Pero a mí eso me dio mucho pesar con la viejita, ¿no? Porque además es una viejita, más... Y yo decía, ¿por qué ocultar la nostalgia? Yo la siento todo el tiempo y siento que conforme crezco me he vuelto más y más nostálgica. Pero a veces me siento culpable de estar yendo tanto al pasado como a revisar qué fue lo que pasó y que de eso configura mis creencias hoy. Ok. Entonces, no sé, me pasa mucho. Ok, pues no sé, yo ahí diría varias cosas. Primero, yo también tengo una relación un poco complicada con la nostalgia, como que no necesariamente me gusta sentirla siempre, porque sí siento que eso que te dicen tus amigos, como de te está llevando atrás, sí. Yo siento eso y sé que no necesariamente, y como que trato de hacer las paces con ella, pero sí muchas veces para mí nostalgia luego se traduce en tristeza. Entonces, ¿Y no quieres sentir tristeza? y no necesariamente, o como que sí, porque no puedo vivir en el presente. Entonces, yo con la nostalgia tengo una relación complicada. O sea, también la encerrarías en el cuarto de control. No la encerraría porque, digamos, para nuestro capítulo de amistad y la promoción que hicimos cada una como un video, como con sus amigos, y me sentí nostálgica, pero me gustó. Entonces, no la encerraría, pero sí creo que no siempre me la llevo bien con ella. Pero yo lo que te diría a ti y lo que les diría a tus amigos si estuvieran acá, yo, al menos yo lo veo como si yo estoy volviendo al pasado, pero porque esto es lo que me va a ayudar a solucionar X cosa que yo tengo. Si me hago entender, como es más difícil avanzar si tú estás como ciega ante qué es lo que te está pasando. O sea, yo por qué reacciono así ante tal cosa, porque mis relaciones amorosas como que me detonan algo. Yo puedo pasar muchos años sin mirar atrás y sin preguntarme por qué. Como un caballo. Exacto. O puedo mirar atrás, Okay. decir, este es el problema y saber que ya lo tengo que solucionar. Yo donde creo que está el problema en quedarte atrás, como, no, es que a mí me pasó esto y de chiquita y mis papás se separaron, por ejemplo, mis papás se separaron. Y entonces ya, o sea, como mis papás se separaron, pues yo ya siempre voy a estar condicionada a esto por los siglos de los siglos. Y es como, ese es el momento en el que tú ves que eso te puede estar condicionando, digamos en tus relaciones de pareja, tomas las riendas de eso, trabajas en eso, lo superas. Entonces eso sería lo que yo le diría a ti y a tus amigos, como Okay. trata de verlo más desde, esto es una herramienta, es como algo por lo que tengo que pasar, pero no necesariamente ¿Sí ven? Me está dando el mismo consejo que me habías... No les... Quienes vieron el primer capítulo, como... Hay que pasar por esto para que lleguen cosas mejores. Exactamente. Sí, de acuerdo, no lo había pensado tan así. Creo que volver al pasado juiciosamente, como sin quedarse atrás, es una condición suficiente y necesaria para vivir un presente mucho más consciente. Que para mí es más importante que vivir un presente y ya está, como que estar todo el tiempo en el presente. Interesante. Como venimos grabando los capítulos con Jules, nosotros todavía nos estamos entrenando en esto, ustedes saben. Ajá. Decidimos que el segundo capítulo nos gustó muchísimo, como que al final dimos como 3 puntos que creemos que son importantes para tratar el tema del capítulo como tal. Hoy son las emociones y pues traíamos como 3 recomendaciones, se pueden ampliar a más. Más que sobre las emociones como tema general, es un poco como comenzar a conectar con ellas.
¿Por qué? Porque sentimos que a veces también está esta idea de que uno va creciendo y lo que decíamos hablando de la razón, como la razón tiene que ir creciendo, creciendo, creciendo y las emociones un poco como haciéndose más Disminuyéndose. pequeñitas. ¿Cómo gestionarlas conforme uno crece? Ok. Yo traje Cuéntanos. 3 puntos. Me Traje encanta. 3 puntos, pero agrégale. Me encanta. Traje 4. El primero es entúsense. Entusarse es muy importante Pucha. para aprender a gestionar las emociones. Real. Pero termina uno con la cara que acaba de hacer Jules, como de... No, pero iba a decir acá, una amiga de la universidad, un saludo a Sofi. Ay, Sofi, sí. Ella me enseñó algo muy importante, que es la tusa es un momento espectacular de la vida de cualquier persona. Como es un momento muy lindo, tú tal vez no lo ves cuando estás Me pasando demoro por un eso. poco, sí. Pero como las enseñanzas que te deja ese momento, pucha, es que tú aprendes tanto en un periodo como tan corto de tiempo que Ujú. no estoy en contra de la tusa. No, yo tampoco, o sea, realmente, yo le decía un poco de chiste, pero, o sea, no es chiste, sino que quiero decir como, con la tusa quería ejemplificar un poco, hay momentos de la vida que pueden ser muy dolorosos, pero que son muy buenos para manejar las emociones. Es verdad. La tusa, por ejemplo, de verdad, sí, increíble, además porque siento que es un espejo, o sea, eso es ponerse un espejo aquí todos los días, Ajá. fuerte. Las salidas de los lugares que son cómodos para nosotros, digamos, dejar un trabajo, irnos de la casa, irnos del país. O sea, como que esas situaciones de verdad son muy buenas para comenzar a ver cuáles son las emociones más predominantes en nosotros y cómo las manejamos y cómo quisiéramos manejarlas. Pero además, si no se quieren entusar, no, porque estamos en el derecho de no entusarnos, Sí, es ¿no? verdad. Si no se quiere ir de la casa, esas cosas, yo pensé en algo que a mí me sirve mucho A ver, y que me gustaría compartir. a ver. Los últimos años de mi vida los he dedicado, especialmente los fines de semana, a ver cuáles actividades me ponen más emocional. Ok. ¿Mm? Una que he descubierto que me pone muy emocional es ir a ver exposiciones en museos. Nunca he entendido si es por lo que veo o por el hecho de que siempre voy sola y los museos son espacios de mucho silencio. Entonces como que yo voy a museos cuando necesito ideas para ser creativa para el trabajo, me Ok. parecen muy buenas. Y también cuando como que siento que estoy en un momento muy, muy racional, que llevo días así pensando cosas muy lógicas y que necesito como que mis sentidos aflojen para que mis emociones salgan. Entonces, no necesitan ir a museos, pero si quieren, vayan por favor a la red de museos de Bogotá. No es publicidad para el distrito. Ajá. Pero sí buscar como esos espacios. Mi papá, por ejemplo, papá, si nos escuchas, dice que el deporte, o sea, él dice que cuando él va en la cicla así solo en la montaña, sufriendo, tal, conecta resto con las emociones. Ok. He escuchado gente que ir a cine sola. He escuchado gente que botarse en el pasto con unos audífonos. O sea, siento que darse el espacio de buscar esos momentos y esos contextos donde uno es más emocional es el primer paso para poder conectar mejor con las emociones. Ok, me encanta. El segundo es, muy cliché, lo que quieran, pero aprender a hablar de las emociones. Y ojo, Ojo. porque yo siento que cuando uno le dicen, uno tiene que aprender a hablar, uno se hace la idea de que es hablar con otro, ¿no? Ay, pero es que a mí no me gusta tanto hablar de las emociones con los otros. Pero yo digo, no, hablar con uno mismo también de las emociones es un arte Ok. y creo que uno tiene que aprender a hacerlo. Como poderse sentar, a mí esto me cuesta, no se imaginan cuánto, pero porque Jules sí lo hace, Jules una vez me contó que lo hacía y yo fui como, ¿cómo puede, Dios mío? ¿Qué cosa? Una vez que me dijiste que tú a veces te acostabas como a pensar, Ah, sí. ¿qué carajos? O sea, yo era como, men, si yo me acuesto me duermo. O sea, no me voy a acostar a pensar. Y desde que me lo dijiste, como que lo intento. Ajá. Y siento que eso es hablar con uno mismo. Ok. ¿Mm? Entonces, en mi viaje no me acosté tanto a hablar conmigo misma, pero lo que sí hice es que yo caminaba mucho sola por ahí y iba hablando. Y yo vi cómo me siento con esto y esto que descubrí ayer tanto. Entonces, hablar con uno mismo. Me encanta. Y el tercero, vamos acá importante. Tercer consejo que les doy, aprendan, no, busquen cómo nombrar las emociones. Y nombrarlas literalmente, o sea, ya les damos este recurso de la rueda, pero oigan, si ustedes quieren ponerle Marta a la tristeza, pónganle. Ajá. Si quieren ponerle Pepito a la alegría, esto yo se lo escuché una vez a una terapeuta que decía como, yo le puse nombre a mi ansiedad. Y cuando viene, yo le digo como, no pongamos un nombre cualquiera, bueno, le vamos a poner Gabriela, ¿no? Porque después dicen que yo quién sabe que estoy insultando a los... Gabriela, déjame en paz. Como que cuando ella de verdad está en una situación donde ve que viene la ansiedad, es como, Gabriela, vete, Gabriela, no te necesito ahorita, Ajá. Gabriela, a mí eso me pareció
increíble. Entonces ella decía, creo que ella le llamaba, ¿verdad? Como Maritza, si no estoy mal. Creo que ese fue el nombre que le puso. Y yo decía como, no, pues yo a veces voy ahí y soy como, Maritza, hoy no te necesito. O Maritza, déjame. O Maritza, marica, qué fastidio. Y suena chistoso, pero a mí me parece muy interesante. Como si tú conoces que normalmente tienes 5 emociones que están muy alrededor tuyo y que a veces te afectan, poder hablarles como si fuese algo externo a ti. Okay. Me parece interesante, como cuando uno dice en la meditación, ver tus pensamientos como algo externo, lo mismo, ver las emociones como algo que viene y va y que tú les puedes decir como, ¿quieres quedarte un rato? Quédate. La tristeza, por ejemplo. ¿Quieres quedarte unos días? Ven, te quedas. Pero al 5.º día ya no eres bienvenido en mi casa. Ajá. Eso. Me encanta tu lista, muy de acuerdo con todo. Digamos, sobre la primera y como lo de ser más emocional, hacer cosas que te pongan como emocional. De nuevo, esto es algo que para mí no siempre es tan fácil. Uh-huh. Pero yo encuentro eso mucho en la música, como en la música de letras así súper de gente que pone en palabras lo que yo estoy sintiendo, pero no lo había podido poner en palabras. Uf, ok. Entonces, para mí la música es como eso, o sea, mi versión de ir al museo es la música. No, re bien. La segunda, ¿cuál era la segunda? La segunda, hablar, pero aprender como a hablarlo con sí. otros. Ah, bueno, yo obvié lo de hablar con otros, pero Ajá. obviamente hablar con otros está muy bien. Sí, no, total. Digamos, yo no siempre soy la mejor hablando con otros, pero sí, y de esto me di cuenta en la pandemia, 2020. Uh-huh. Yo siento que todos caemos mucho en distraernos. Como, no estoy ocupada, no tengo nada que hacer, pongo una serie, pongo música, pongo lo que sea, Sí, pongo un podcast, pongo lo que sea, con tal de no quedarme 2 segundos a solas con mis pensamientos, con mis emociones. Uh-huh. Entonces, darse espacios de, a ver, saca en tu semana media hora para no hacer nada. O sea, esta es mi media hora de me voy a sentar sin ninguna distracción a ver qué surge. Yo siento que eso es... No, es que eres muy valiente, amiga. O sea, yo le tengo... Demonios pueden salir de ahí. Pero digamos eso que tú haces de salir a caminar también. Y eso es una forma de meditación. O sea, una veces cree que meditar es como... pero no, o sea, meditar también puede ser como... Salí, no puse música ni nada, sino que me puse a pensar como... Yo también hago mucho eso, como caminar. A mí me encanta caminar, yo puedo caminar por 2 horas y estoy bien. Pero pues caminar sin música, digamos, o sin distracciones. Uh-huh. Entonces, esa clave, se me hace clave. Y el tercero... Es nombrar. es nombrar, demasiado importante. O sea, yo siento que esto que tú dices de ponerle nombre literal, a lo que se como traduce es, construye una relación con tus emociones. Uf, bueno, sí, de acuerdo. En el sentido de, tú ya sabes que tu tristeza, que le pusiste, ¿cómo? Bueno, tristeza. Zulma. Le pusimos Zulma a tristeza. Se comporta así. O sea, tú ya sabes, porque yo creo que eso pasa mucho. Como que cuando yo estoy triste, hago tal. O, por ejemplo, algo que a mí me pasa, y de pronto le pasa a otras personas, es yo me pongo triste y eso se traduce como al mundo exterior en está brava. Pero no estoy brava, estoy triste. Ok. Entonces, tú ya sabes que Zulma, la tristeza, cuando llega, se comporta tal. Entonces, así la puedes manejar mejor. Ya sabes que es como con cualquier persona que de pronto es difícil o no. Tú ya sabes, esta persona es así, toca manejarla. Entonces, yo siento que construir una relación con tus emociones es algo demasiado clave. Y acá volvemos al principio. O sea, las emociones todas tienen una utilidad. O sea, yo hablé de la envidia, pero pues... La ansiedad, la vergüenza, todas las emociones que para nosotros son malas, en realidad tienen una función. Entonces, sí, importante hoy. Pero yo sí creo, por ejemplo, lo que me pasa a mí con la nostalgia. Yo sé que para mí la nostalgia se traduce en tristeza. Y hay días en que no tengo tiempo de sentirme triste. Como hoy no es un día para que yo me ponga triste. Hoy, nostalgia, te voy a dejar de lado un momento. Eso hice una canción de Silvana Estrada, literal, demasiado linda. Ricardo Arjona también dice, adiós melancolía. Ah, sí, te gracias agradezco por la poesía. Uy, buena canción esa. Entonces, eso, creo que eso era lo que teníamos que decir. Tal cual. Se nos olvidó hacer el brindis. Se nos olvidaron 2 cosas. Bueno, no se nos ha olvidado. Brindis, que ya brindamos. Obviamente, si no han adivinado qué bebida es agua panela con jengibre, para que Juli se mejore la voz. Y lo otro es la canción. Fue curioso escogerla porque hablar de emociones. Oigan, escogimos una de una banda que a mí me gusta mucho, que se llama La Derecha, no porque me gusta La Derecha, pero sí la banda, que se llama Emociones.
El pedazo que pues escucharon es cuando dice como, si lloré o si reí, lo importante es qué emociones viví. Simplemente lo quería poner como para finalizar y decir como, oigan, sí, al final la vida se trata de vivir las emociones, como vengan, cuando vengan, pero vivirlas. Es mejor vivirlas que simplemente como dejarlas allí a un lado, como si no existieran. Y esa era la invitación con la canción. Me encanta. Gran capítulo. Gran Terminamos. capítulo. Me gustó como esta dinámica de no habíamos tenido esta conversación. Sí, literalmente sí, como no la tenerla habíamos así tenido. muy Entonces me sorprendí con lo que dijiste. por dos. Te sorprendiste con lo que Me dije. yo, sí, especialmente lo de la estructura, creo que yo no lo había pensado nunca como hábitos, creencias. O sea, lo había escuchado, pero nunca lo había visto como en la práctica, ¿sabes? Gracias por escucharnos. Esperamos que les Coméntenos, estén gustando sí. los capítulos. Sí, si tienen sugerencias, es el momento de hacerlas. Sí, y nos han llegado buenas sugerencias también. Sí, gracias a las gracias. personas que nos han visto. Y de temas también, lo que quieran. Estamos aquí abiertos. Yay. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao.